siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. A nuestra amada iglesia y hermanos que nos escuchan, les enviamos un abrazo en la distancia y tenemos hoy la bendición de compartir. Estamos predicando expositivamente salmos y nos toca el Salmo 27. Salmo 27, los 14 versículos vamos a buscar en nuestras Biblias. Salmo 27, del 1 al 14. La palabra del Señor dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino,
y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pues gracias a Dios por su palabra, que es la base de nuestra vida, nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Y bueno, el título que la Reina Valera puso a este salmo es Jehová es mi luz y mi salvación, porque es parte del primer versículo con el que empieza este Salmo 27. De este salmo decimos que nuevamente el rey David mostró la confianza en Dios como la base para enfrentar las adversidades. Todas las dificultades en la vida las podemos enfrentar con base en la confianza que tenemos al Señor. Pero también expresa una necesidad de clamor por la justicia y por el carácter perfecto de Dios que tiene que aplicarse a la vida de los creyentes. Entonces, este Salmo 27 quizás es una obra también muy leída, muy conocida. Se han hecho muchos cantos, muchas composiciones con base en su contenido. Y tenemos que recordar entonces algunas situaciones que enfrentó David. Por lo menos enfrentó 4 situaciones muy difíciles de manera global, podríamos decir. La primera situación que enfrentó fue el enojo y la envidia de Saúl. Primero de Samuel 18, del 6 al 30 y capítulo 19, del 1 al 24. Todos recordamos la historia de la habilidad de David para matar al gigante Goliat y bueno, cómo Dios le concedió, siendo un adolescente apenas, una gran habilidad militar. Entonces, siendo tan jovencito, tenía ya un gran reconocimiento como militar, como uno de los principales soldados de Israel. Pero el rey David en ese momento, el joven David tuvo que enfrentar la envidia del rey Saúl. El rey Saúl es un modelo de un mal líder, un líder que tiene habilidades, que tiene apariencia, que tiene estatura, pero que no se mantuvo firme, que no respetaba la autoridad del profeta Samuel, incluso ofreció un sacrificio cuando no le correspondía. Entonces Saúl es así el sinónimo de la soberbia, pero también del enojo y de la envidia. Entonces cuando trató de matar a David en muchas ocasiones e intentó en varias circunstancias que David muriera, seguramente en algún momento de esa situación tan adversa, David empezó, si no a escribir completo este Salmo 27, por lo menos sí a guardar en su corazón muchos sentimientos de la adversidad tan grande que enfrentaba. También David enfrentó violencia en las guerras. Primero de Samuel 23, del 1 al 29, y capítulo 27, del 1 al 12, y capítulo 30, del 1 al 31. En primero de Samuel, David enfrentó varias guerras, principalmente contra los filisteos, pero hubo otras guerras que enfrentó estando como perseguido del rey Saúl. David estaba escondido y empezó a juntar un grupo de hombres y enfrentaba a otros enemigos de Israel. Algo que vemos aquí en David, las guerras que enfrentó siempre era para proteger a Israel. No eran guerras de protagonismo o guerras para hacerse un hombre, eran guerras para proteger a los judíos de otros enemigos, cuando el rey Saúl estaba muy enfocado solamente en los filisteos. Una situación verdaderamente terrible fue el incesto de sus hijos, cuando el hijo Amnón literalmente violó a su media hermana Tamar, 2 hijos de David. Segundo de Samuel 13, del 1 al 19, vemos una circunstancia totalmente adversa, una situación de abuso sexual, de incesto, que trajo mucho dolor a la familia de David. Y bueno, posteriormente viene la cuarta situación, cuando en segundo de Samuel 13, del 20 al 39, y capítulo 18, del 1 al 33, su hijo Absalón, hermano biológico de Tamar, enojado porque David no corrigió a Amnón, Absalón trató de matar de una manera indirecta a su hermano y lo logró. Logró entonces ahí un fratricidio, mató a su medio hermano y después huyó. Entonces, tanto Amnón, que murió a manos de Absalón, Tamar, que quedó como una muchacha violada por su hermano, y en este caso Absalón, que mandó matar a su medio hermano y posteriormente enfrentó al rey David. Recordamos que hubo guerra de Absalón contra David y Absalón se sentó en el trono de David y cometió muchos abusos en contra de la casa de su propio padre. Incluso David, cuando iban a derrotar a Absalón, pedía que no le mataran y el general del ejército Joab de David mató a Absalón. Entonces hubo la muerte de 2 hijos, la violación de una hija, y aquí una situación muy complicada de David,
es cuando no resolvió conflictos como padre. Tenía que haber puesto en disciplina a su hijo por violar a su hermana, tenía que haber hecho justicia a esta joven, tenía que haber puesto alguna medida muy drástica para tratar de resarcir el daño en esta joven, pero no hizo nada. Un papá que no hace nada solamente acrecienta los problemas con sus hijos. Entonces, como papás, pues nos corresponde resolver los grandes problemas, evitar la violencia, también tener el cuidado de los hijos, porque Tamar no tenía el cuidado de David. Por toda la situación de mujeres que tenía David, el adulterio en que vivió, empezó a descuidar a su familia. Entonces ahí decimos que el adulterio de David le trajo muchas consecuencias a sus propios hijos, una violación y 2 muertes en 2 hijos varones. Todas estas tragedias finalmente repercutieron en el corazón de David. Quizá nos identificamos un poco con la violencia que tuvo que enfrentar, pero esta situación de sufrimiento llevó a David a hacer 2 declaraciones respecto a Dios. Salmo 27. La primera declaración respecto a Dios es la protección. Salmo 27, del 1 al 6, David habla de cómo Dios le protegía. Dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, nuevamente, como muchos de los salmos, David empieza con el nombre de Dios. Empezar a mencionar a Dios, dirigirse a Dios, referir a Dios, es el principio para salir espiritualmente de un gran problema. Como quizás David enfrentó en varias ocasiones en la narración de este salmo, y nuevamente dice, Dios es mi luz y mi salvación. La palabra luz, recordamos que tiene un contexto de mucho valor, porque en el contexto en el que vivía David había muy poca luz. Por supuesto, hoy tenemos ciudades iluminadas con millones de kilowatts y todo esto, pero en los días en que David vivió, la luz en la noche era muy escasa. ¿Acaso si había antorchas, las personas que tenían un poco de recursos, la gente muy pobre estaba totalmente a oscuras en muchas ocasiones? Entonces la luz era una bendición, una protección, una seguridad, una provisión. Entonces esa iluminación que le daba seguridad a David, por eso él dijo, Dios es mi luz, pero también dijo mi salvación. Recordemos que la palabra salvación es muy extensa y en este caso sí abarca la situación de la protección de Dios para David y finalmente también el perdón de pecados, porque habla del pecado que también llegó a tener David, como todos tenemos, y necesitamos pedir perdón y ser rescatados de esa conducta en la que vivimos. Pero David dice, no temeré. Hay una promesa en su corazón, no temeré porque Dios es mi luz y mi salvación. Entonces entendió que a pesar de los errores propios y de los errores de los que lo estaban rodeando, necesitaba volverse a Dios como luz y salvación para no tener temor. Cuando dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es una manera poética de repetir la idea. Dios era la fortaleza de su vida. Recordamos que fue un gran militar desde la adolescencia, que quizás en la niñez fue un poco menospreciado también por su papá Isaí, y bueno, David pudo superar ese menosprecio, pero también cuando enfrentó a Saúl y enfrentó las situaciones en el reino, las situaciones que estaban en su vida, decía, Dios es la fortaleza de mi vida. Qué bueno, la palabra fortaleza puede referirse a una construcción donde hay resguardo, donde hay protección, donde hay cierta seguridad. Entonces la fortaleza de su vida, así decía David, o sea, la gran fortaleza en la vida de David era Dios. Y entonces dice la conclusión, ¿de quién he de atemorizarme? Recordamos que sí hay violencia alrededor, personas, destrucción, situaciones, en este contexto en el que vivimos, enfermedades, y bueno, la protección de Dios puede ser la fortaleza para enfrentarlos. 27.2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces empieza a describir un poco la situación de peligro por la que él se sentía con tanto miedo y dice que se juntaron contra él los malignos. Nuevamente la palabra malignos es muy común en varios salmos de David, las personas que son malas, personas que tienen un corazón malo, que hay perversidad en ellos, que tratan de hacer daño a los demás. Y dice que se juntaron. Entonces posiblemente se refiera desde el momento en que Saúl, con algunos de sus seguidores del ejército, estaban como gente mala tratando de matar a David, o en las guerras en las que David enfrentaba también, o la maldad que rodeó incluso a sus hijos, cuando decíamos por no corregir, por no atender, por no proteger como papá, tuvo muchas consecuencias. Sus angustiadores y sus enemigos, dice. Entonces recordamos aquí que los angustiadores es gente que trata de hacer sentir mal, trata de afligir. Es muy triste que haya personas que tienen la intención de afligir a otros, pero sigue sucediendo. Y a David le sucedió. Muchas personas trataron de afligirlo. Su hijo Absalón tuvo tanto odio contra David que trató de hacerle daño, quitar el reino y le angustió en mucho a David. Y dice también mis enemigos. Habla entonces de esa violencia que nos rodea porque la gente tiene una mala relación.
una relación de violencia, una relación de enemistad en este caso. Y bueno, dice que el propósito de ellos era comer sus carnes. Dice de manera simbólica, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces David, que es un gran poeta, habla de estos malignos, angustiadores y enemigos como gente que quería comer a David, de una manera simbólica. Comer sus carnes, o sea, era acabar con él, para acabar totalmente con David. Y ese odio se presenta en muchos lugares y muchos quizás lo llegamos a experimentar. Personas que nos odian tanto que nos quisieran eliminar, que quisieran que no existiéramos. Y dice, estas personas que fueron malignos y angustiadores tropezaron y cayeron. ¿Por qué tropezaron? Por la mano de Dios. Tropezaron por la protección de Dios para David. Como decimos, a los hijos de Dios nos pueden pasar todo tipo de circunstancias, las mismas circunstancias que pasan con la gente que no conoce del Señor. Pero si Dios no tiene en su plan que estos enemigos angustiadores y gente que nos aflige y nos haga daño, Dios puede hacer que tropiecen y caigan. Entonces nosotros somos protegidos por Dios y los enemigos tropiezan y caen. Los destructores tropezaron y cayeron por la mano de Dios. 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, David aquí refiere la palabra ejército, soldados preparados, soldados con intención, soldados muy entrenados para dañar, como los que enfrentó David. Si vemos nuevamente los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, había personas muy preparadas, militares de una gran calidad. Y bueno, esos militares, dice David, aunque un ejército acampe contra mí. Qué manera tan descriptiva de este poeta de hablar una experiencia. La experiencia de muchos enemigos que están en un campo esperando el momento para acabar contra David. Entonces, ese acabar contra la vida de David era la intención de muchos. Le pasó en muchas ocasiones a David, pero David llegó a entender que aunque un gran ejército, todos esos soldados, todos esos militares, gente muy preparada, ese grupo tan grande, no da un número específico aquí, pero todos entendemos que pueden ser cientos de enemigos. David decía, aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Qué confianza tan grande de este hombre de Dios, de decir, si un ejército acampa en contra mía, no temeré. Y lamentablemente sí pasó muchas veces en la vida de David. Ejércitos acamparon en contra de él. Y dice, no temerá mi corazón. Entonces hay una confianza en Dios de que si Él no permite que los enemigos lleguen a cumplir su objetivo, será por la mano del Señor. Y si los enemigos llegaran a hacer daño, a acabar con la vida, finalmente hasta el último hálito de vida, hasta el último aliento de vida, un creyente debe de alabar a Dios y confiar. Y dice, aunque contra mí se levante guerra, o sea, describe más la acción del militar de la guerra, es un conflicto mayor. No es una situación con una persona o dos, es una situación contra un ejército. Y dice, si este ejército se levanta contra mí, me hace guerra, yo voy a estar confiado. Nuevamente, un poco la idea de repetir en dos partes del versículo 3 la noción de estar confiado, aunque un gran ejército esté acampando y atacado. Dice David, yo estaré confiado. La confianza nos da una bendición de la protección de Dios que está en nuestras vidas y podemos actuar y podemos seguir adelante. Aprendemos a no temer. El versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, dos lecciones muy determinantes en la vida de David es empezar a dirigirse a Dios. Decíamos, no dirigirnos a nosotros o a nuestros enemigos, empezar a dirigirse a Dios, como dice 27:1 del Salmo. Pero también la segunda lección que aprendemos es estar en la comunión con Dios. La petición de David no fue que Dios quitara a los enemigos o los derrotara, que seguramente en muchas ocasiones Dios lo hizo, en incontables ocasiones Dios lo hizo con David, pero David no estaba pidiendo que quitara a los enemigos o que él lo librara o lo quitara de ese lugar. Dice, lo que estoy demandándole a Dios es una manera muy vehemente de oración. Dice, he demandado a Dios una y esta buscaré. Ahí hablamos entonces de orar y actuar. Es un principio muy importante que tenemos los creyentes, orar y actuar. Incluso hay quienes hace años decían la palabra oración, ¿verdad? Que era así como orar y actuar. Porque si oro y no actúo, no estoy comprometido con mi oración. Si actúo sin orar, no estoy empezando por la base, que es la confianza en Dios. Y bueno, el principio para todo lo que hacemos siempre tiene que ser con oración, pero también tiene que ser acompañado de acción. Le mandó a Dios estar en su casa, dice, y esta buscaré. Entonces es importantísimo buscar estar, y en este caso se refiere al templo. Casualmente, en el tiempo de David solamente había algo del tabernáculo construido en el año 1500 a.C. por Moisés,
algo así como 400 años antes de David, pero no había templo, finalmente. Sin embargo, para David era el lugar donde Dios se manifestaba a Israel. Ese tabernáculo, ese espacio, ese lugar allí en Israel donde estaba lo que fue el tabernáculo, David dice, yo quiero estar en ese templo. Por supuesto, David tuvo en el corazón hacer el templo. Todos conocemos que preparó incluso el material para que Salomón construyera el gran templo. Pero aún sin un templo fastuoso, sin un templo así muy impresionante a la vista, David lo veía ese tabernáculo sencillo como la casa de Jehová, como el templo de Dios. Y dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Fíjese usted qué determinante era para David la comunión con Dios. Para él estar en el templo de Dios, cerca del templo de Dios, era todos los días. No dijo que, como algunos quizás hacemos cuando estamos en reuniones presenciales, que esté cada semana o cada evento especial de la iglesia. Él dice, cada día de mi vida. Entonces hablamos de un militar, si era muy joven, un joven con esas capacidades, si ya era un rey, que estaba en el reino en el inicio de su juventud, o aún si fuera en su vejez, cuando estaba ya con enfermedades y con disminuciones y con muchas pérdidas, David decía, en este tiempo yo quiero estar en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, adorando. Para contemplar la hermosura de Jehová es una manera de hablar del conocimiento de Dios. Nuestra comunión tiene que llevarnos a conocer más de Dios. Dice, voy a contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, voy a estar insistiendo en orar para conocer a Dios y para inquirir. Inquirir implica un poco también la necesidad de conocer y la insistencia en conocer a Dios. Entonces, David en su corazón siempre tuvo conocer más a Dios. Es algo muy notable ver que si era un militar muy ocupado, o un rey muy ocupado, en ningún momento él dejó de adorar a Dios. Y decía, estoy en la casa de Jehová, aunque haya enemigos, aunque haya guerra, aunque haya preocupaciones, aunque haya muchos temores o situaciones difíciles, yo quiero estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Ya nosotros en el Nuevo Testamento vemos un enfoque de la comunión con Dios que es también constante. Dice 27:5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces David habla aquí de esa protección perfecta de Dios. Dice, así como yo estoy clamando con intensidad, con vehemencia, le pido estar en su casa. Yo sé que como consecuencia de mi comunión, él me va a esconder. Y esa palabra esconder habla también del contexto de la protección. Es como esconder, ocultar a David para que sus enemigos no lo lastimaran, para que no acabaran con su vida. Y dice, me esconderá en su tabernáculo. Nuevamente continúa con la idea del templo que tenía en su contexto y decía, me ocultará en su tabernáculo, en el día del mal. Y esta palabra también mucho habla de la habitación. Tabernáculo quiere decir también habitación. Entonces Dios me va a esconder en su comunión o en el templo, son las dos ideas, en el día del mal. Y aquí vemos algo nosotros implicado. Va a haber días malos. Dice David, me va a esconder Dios en el día del mal. Quisiéramos, como creyentes, que hubiera días muy buenos, que hubiera días de bendición, de salud, de bendición de nuestra casa, pero lamentablemente siempre habrá días malos, por muchas circunstancias. Y dice aquí David, entonces, en el día del mal, Dios me va a esconder en su tabernáculo. Y luego dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Ahora, otra vez repite la idea de protección, esconder y ocultar. En este caso, ocultar, usa la palabra ocultar en lo reservado de su morada. Habla del templo de Dios, pero también un poco más allá en la morada de Dios, la comunión más perfecta de Dios. Como decíamos en alguna ocasión, hace unas semanas, posiblemente hasta en la misma ciudad celestial, en donde Dios mora, donde Dios habita, porque es ahí la palabra que usa David, en lo reservado de su morada. Entonces se puede imaginar a este hombre atacado, perseguido, a veces con errores propios también, y sin embargo que Dios lo protege en su morada, en su comunión. Entonces está describiendo de una manera muy gráfica cómo Dios nos protege y nos guarda en su morada. Y luego dice una idea más, sobre una roca me pondrá en alto, o sea, habla de un lugar muy inaccesible. Recordamos que muchos militares y reyes en la historia tenían sus lugares donde habitar o donde estar esperando algunas situaciones de guerra, en situaciones de lejanía hacia las ciudades, estaban en un lugar alto, posiblemente incluso en montañas. En lugares así incluso todavía se ven en la cultura como esos lugares estaban reservados para que no hubiera un fácil acceso. Entonces dice, en una roca me pondrá en alto. La palabra roca nuevamente es firmeza. Dios no lo puso en una arena, no lo puso en una situación de arcilla o de falta de estabilidad, lo ponía en una roca. Simbólicamente, David entendía, Dios me pondrá sobre una roca y en alto, o sea, en un lugar firme e inaccesible. Por eso decimos, si no es la voluntad de Dios que los enemigos alcancen a David, decía, estaré en un lugar alto e inaccesible para ellos, en un lugar firme. 27:6 dice,
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Habla aquí de la victoria. Describe la victoria de David, que tuvo muchas por la misericordia de Dios. Decimos, cuando se equivocó, cuando estuvo en pecado, cuando no hizo lo que tenía que hacer, Dios tuvo que disciplinar y tuvo que corregir. Pero cuando David no estaba haciendo físicamente nada malo, personalmente nada malo, y Dios permitía que hubiera guerras o adversidades, decía, mis enemigos van a ser derrotados. Dios levantará mi cabeza sobre mis enemigos. O sea, me va a hacer estar en lugar más alto que ellos. Va a darme la victoria sobre mis enemigos. Que dijimos, puede ser todo un ejército. Y ese ejército que acampa en contra decía, mis enemigos que me rodean, Dios me pondrá por encima de ellos. Mi cabeza va a estar más allá que el nivel de mis enemigos. Entonces era una manera también un poco metafórica de hablar de derrotar a sus enemigos o no ser alcanzado por sus enemigos. Por eso decimos, aunque haya muchos enemigos o muy fuertes o así invencibles, si Dios no quiere, no nos van a alcanzar, como aplicaremos enseguida, ¿no? Pero viene entonces una respuesta a David, que sí tiene una gran lección. Cuando David clamaba por liberación y pedía liberación y sabía que podía ser liberado, enseguida alababa a Dios. La alabanza a Dios tiene que ser constante en nuestra vida. Dice, Dios me levantará, versículo 6, de los enemigos que me rodean, y yo sacrificaré. O sea, como consecuencia inmediata de ser liberado de los enemigos, de derrotar a los enemigos, de ser puesto por encima de los enemigos, dice, yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo. Entonces David siempre quería alabar al Señor. Era un hombre de adoración, de alabanza. Esto de veras llevó a David para hacer pues muchas situaciones en su vida que no estaban bien y ser corregido. Cuando decía, yo sacrificaré tabernáculo, sacrificios de júbilo, habla de la alabanza constante a Dios. Y dice, no nada más de una manera simbólica, es literal. David hizo muchos sacrificios cercanos al tabernáculo. Recordamos que había algunos lugares cercanos no podían entrar específicamente al lugar de los sacerdotes, pero como rey estaba lo más cerca que podía del tabernáculo y decía, haré sacrificios de júbilo, sacrificios de gozo. Qué bonito que no hagamos sacrificios nada más de petición o de angustia o de aflicción, sino sacrificios de júbilo. Hoy quiero alabar a Dios porque tengo júbilo. Me libró de mis enemigos, me ha bendecido, me ha puesto por encima de los que estaban como un ejército acampando, y yo voy a sacrificar este tipo de sacrificios de júbilo. Dice, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Recordamos que también David era un músico y un cantante, y dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, qué importante es mostrar gratitud a Dios, porque si no hay gratitud, nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón empieza a llenarse de mucha basura si no dejamos que la alabanza fluya constantemente. No importa que todavía no dice que Dios le respondió, que lo libró de la situación, que no entendemos cuál es exactamente de las muchas que pudo tener, pero David decía, cuando Dios me libre, yo sacrificaré alabanza. Cantaré y entonaré algo al Señor. Ahora, viendo la protección de Dios para nosotros, hermanos, recordamos quién es Dios. Dios es mi luz y mi salvación. Dijo David, nosotros decimos Dios es todo. Voy a clamar a Dios, quien es todo para mí, quien es el todo, quien es el que me ilumina y me salva del temor, me da la fortaleza. Entonces, a quien le estamos clamando es a Dios. No estamos pidiendo a una buena persona, que hay buenas personas que son de mucha bendición, pero David no hablaba de una persona humana, hablaba de las personas divinas. Dice, voy a clamar a Dios, Él es mi luz y mi salvación. Recordar que siempre hay adversidades. Hay malos que se unen, nos angustian y se oponen. Quizás usted tenga personas que se quieren oponer, que están en contra de usted, que le quieren afligir, que lo quieren estar atacando, ¿verdad? De muchas circunstancias y bueno, incluso la violencia que nos rodea, asaltos y toda la injusticia que tenemos alrededor. En medio de todo esto, Dios nos protege. Si Dios no quiere, pues no nos tocará. Dios nos va a proteger y aunque llegue a pasar situaciones difíciles, vemos siempre la confianza en Dios como la base para seguir adelante. El deseo puede ser destruir. Estos enemigos no eran buenas personas, no eran personas con una ética buena, eran malos. Y también en nuestra vida podemos encontrar personas malas que tratan de atacarnos. La dimensión del ataque puede ser muy grande. La palabra soldados que usó David se usa mucho en la Biblia y hay muchos ejércitos que atacaban en su momento a David. Hoy día tenemos otro tipo de situaciones. A nivel mundial hay una diversidad de circunstancias que enfrentamos los cristianos, pero como creyentes tenemos que tener la confianza en Dios. Se instalan temporalmente para hacer daño, están preparados, están muy bien armados, sin embargo, si Dios no quiere, no nos van a tocar. Igual a usted no le van a tocar si Dios no quiere. Aunque lo estén amenazando, aunque estén en contra de usted, si Dios no quiere, no le tocan. También el anhelo es buscar en el templo de Dios todos los días esa comunión
Y decíamos, bueno, cuando Dios permita o si Dios permite que nuevamente haya reuniones presenciales en el tiempo de Dios, qué bueno que tengamos en el corazón, siempre estaré alabando. Pero también todos los días nuestro corazón es el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces cada día alabamos a Dios. Ya cuando la iglesia pueda reunirse, haya la prudencia o la sanidad para reunirse, bueno, será una situación de mucha bendición. Pero nosotros siempre estamos viendo la posibilidad de alabar a Dios en todas las cosas. La descripción de estas personas que son malas, que son perversas, habla de un alcance muy fuerte de daño que le pueden hacer a David. Sin embargo, David decía, Dios me ocultará, Dios les cierra el acceso, me hace estar inaccesible para ellos, habité en un lugar alto y firme. Entonces, hermanos queridos, nosotros como creyentes estamos protegidos por Dios. Sí, no debemos de exponernos ni a ningún tipo de violencia, ni a ningún tipo ahora de infecciones, pero sí sabemos que Dios nos protege y estamos en una confianza de esa protección. Dios derrota a nuestros enemigos indudablemente. Nos concederá la victoria si somos fieles. David entendió que cuando él no era fiel, no podía clamar por esa victoria. Pero cuando era fiel, entonces nos enseñó mucho. Toda la literatura de Salmos que estamos viendo, hay una gran lección de David respecto a adorar a Dios siempre y, como decíamos, pues ofrecer sacrificios de júbilo. Hay una segunda declaración. Son dos declaraciones. Salmo 27, la segunda mitad del Salmo, versículo 7 al 14. Versículo 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Empieza a describir la fortaleza que viene de Dios en su oración. Dice, oye mi voz con que a ti clamo. O sea, era un hombre de oración. Recordamos, la oración no es una exclamación única o una exclamación eventual o escasa. La oración tiene que ser constante. Aunque David estaba como rey enfrentando 1000 asuntos o como siervo de Saúl enfrentando incluso la ira del rey, aún en la vejez David enfrentando sus propios errores, finalmente decía, yo clamo al Señor constantemente. Oye mi voz con que a ti clamo, ten misericordia y respóndeme. Entonces habla de una compasión de Dios y una respuesta de Dios. La palabra compasión, recordamos mucho la palabra misericordia, lo usa mucho David en sus salmos, pero sí dice ahí que Dios acerca su corazón a nuestra miseria, o sea, esa es la palabra misericordia. Y dice, Dios acerca tu corazón a mi miseria. Muchas veces estamos enfrentando miseria por el odio, que la gente que está alrededor, o la violencia tan inmensa que está, pero también a veces por errores personales, como pasó con David en varias ocasiones. Y sin embargo, él decía, yo clamo a ti siempre, oye mi voz con que a ti clamo, ten misericordia y respóndeme. Dice el 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Este versículo parece poco claro, que recordamos que el idioma hebreo no era tan preciso como el idioma griego del Nuevo Testamento. El idioma hebreo es de mucha intensidad de acción. Por eso hay muchas confusiones de algunas doctrinas. Aquí cuando dice, mi corazón ha hecho de ti, entendemos que en el corazón de David había un sentimiento. Dice, buscad mi rostro. Ahí parece una contradicción, porque el que siente en su corazón el deseo de buscar es David, y quien dice, buscad mi rostro es Dios. Entonces fusiona de una manera muy intensa la voz de Dios en el corazón de David. Por eso dice, mi corazón dice de ti, buscad mi rostro. Entonces hay una gran comunión de David y se fusiona la acción de Dios como el ser que va a ser buscado y se fusiona con la acción de David como el que está buscando. Entonces en la comunión con Dios tenemos que tener una intensidad. Un creyente tiene que ser un adorador intenso, no un creyente con una adoración así escasa o fría. Tiene que adorar con intensidad. Si adoramos con intensidad como lo hizo David, vamos a entender la comunión. Y dice, tu rostro buscaré. Nuevamente, la oración y la acción. Mi corazón dice de ti, y tú me dices que busque tu rostro, y en esta comunión perfecta, yo enseguida voy a buscar tu rostro. O sea, David no se tardaba en buscar a Dios. Aunque estaba ocupado, afligido, enfermo, en cualquier etapa de su vida, no dejaba de buscar a Dios siempre. La inmediatez en la búsqueda, diríamos ahí, ¿no? Un creyente tiene que buscar a Dios de inmediato. No voy a buscar a Dios cuando pueda, cuando me sienta mejor, de inmediato. Quizás haya momentos en que es tan difícil, pero voy a buscar a Dios de inmediato. Esa es la convicción, un compromiso constante. Entonces, un creyente como David tiene el compromiso permanente de estar buscando al Señor. 27:9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Esto es una súplica. David, el militar capaz, el rey que tuvo muchos altibajos, el hombre que tuvo muchos aciertos y muchos errores, le suplicaba a Dios, no te apartes de mí. También en la oración
que es así como una lección. Todos los salmos son también oraciones, como aprendemos algo acerca del canto y también acerca de la oración. Cómo cantar y cómo orar. Entonces, en este caso, cómo orar, decir en una súplica, no escondas tu rostro de mí. Dios nunca esconde su rostro. Dios es omnipresente, decíamos, y siempre con su amor está con nosotros. Sin embargo, no siempre nos responde de inmediato como queremos. De hecho, nos responde, ya hemos dicho, a veces nos dice que sí, o nos dice que no, o nos dice que tenemos que esperar, pero siempre nos está respondiendo. Sin embargo, en su sentimiento personal, David pensaba como que Dios no le estaba escuchando, como si estuviera escondiendo su rostro. Imagínense que alguien esconda su rostro del rey. Si hablamos de la gran etapa de la vida de David como rey, el rey le pedía a Dios, no escondas tu rostro, David. Qué humildad tan grande. Siendo rey, tener el poder militar, en el poder civil aquí en la tierra, en este país tan importante, en su momento decía David, no escondas tu rostro de mí. Y no apartes con ira a tu siervo. O sea, como si yo lo pudiera quitar con ira, así como con un desprecio. David dice, no me desprecies, no me quites de la comunión contigo. Son sentimientos que llegamos a tener todos. Lamentablemente, las circunstancias que enfrentamos nos llevan a veces a sentirnos de esa manera. Sin embargo, Dios no esconde su rostro y no nos aparta con ira. A menos que caigamos en pecado y nos apartemos de sus caminos, Dios no nos aparta, aunque sí, a veces pasamos situaciones muy complicadas. Y luego David empieza a recordar, mi ayuda ha sido, y suplica otra vez, no me dejes ni me desampares, y repite la frase con la que empieza el Salmo 27, Dios de mi salvación. Entonces, David describe su oración como súplica, como insistencia, como clamor, en el sentido de recordar también que Dios ha sido su ayuda. ¿Cuándo? Permanentemente. Esta frase, mi ayuda ha sido, habla de una manera perfecta. O sea, de un momento en el que David clamó, fue ayudado quizás desde su niñez, en su juventud, en la adultez, aún en la vejez, dice, mi ayuda ha sido. No es una ayuda eventual o en algún momento, dice, mi ayuda siempre tú has sido. Recordamos ahí entonces hay un contraste de la súplica que hace como que Dios esconde su rostro y lo aparta con ira y dice, mi ayuda ha sido. Realmente Dios siempre ha ayudado a sus hijos. No me dejes ni me desampares. Habla ahí otra vez de la súplica y aunque era un hombre militar en su tiempo de juventud tan fuerte, prácticamente de los más, diríamos, invencibles del ejército, David decía, no me dejes y no me desampares. Y está suplicando a Dios. No confiaba en sus habilidades, no confiaba en sus armas, no confiaba en los soldados que lo rodeaban, confiaba en Dios. Un creyente siempre tiene que confiar en Dios. Y dice otra vez, Dios de mi salvación, el que me protege y me da la protección de los enemigos física, pero también me da la salvación espiritual. Habla de esos dos sentidos. Dice la palabra en el versículo 10, 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aquí David habla de su sentimiento respecto a la confianza después de estar expresando la súplica, el sentirse como apartado, como que Dios esconde su rostro y dice, tengo una convicción, aunque mis papás me dejaran. Recordamos que los papás están puestos para proteger a sus hijos, literalmente desde que nacen hasta que se van de la casa. Los papás tienen el compromiso de proteger, proveer, cuidar, dar a los hijos todo lo necesario para que salgan adelante con su vida. Y bueno, las muestras de amor, de ternura, de afecto, de una corrección con amor, siempre viene de los papás. Y sin embargo, David dice, aunque mi papá y mi mamá me dejaran, entonces es así, pues muy poco probable. Solamente personas que no tengan afecto por sus hijos, que los quieran dejar, dice allí, pero no nada más mi mamá, mi papá. Y dice, es una manera hipotética, no sucedió. Posiblemente el papá de David era un poco frío y distante, como vemos cuando no lo presentó, cuando llegó el profeta Samuel para pedirle ungir a uno de sus hijos, pero nunca habló de su mamá. La mamá de David nunca fue una mujer que lo dejara, una cosa así. Entonces los papás de David no eran tan malos como para dejarlo, pero David decía, aunque llegara a pasar esto, que las dos personas puestas para protegerme y para cuidarme me dejan, de una manera hipotética me dejaran, dice, con todo Jehová me recogerá. Entonces tiene una convicción de que si las dos personas puestas para cuidar a una persona la llegan a abandonar, Dios va a recogerle a esta persona. No sucedió en la vida de David. Lamentablemente, en la vida de muchas personas ha sucedido situaciones de soledad, incluso desde muy de la niñez, ¿no? Personas a las que los han dejado desde que nacen, tal vez. Es algo dramático. Pero dice allí, aunque llegara a pasar esto, estoy convencido de que Dios me va a recoger.
Dios me va a proteger, me va a dar esa paternidad o esa maternidad que de alguna circunstancia llegue a perder. Dios me va a recoger, me va a sustentar. Tiene una certeza. Dios es nuestro Padre siempre. Dios es un buen Padre, un Padre perfecto. De hecho, el modelo de Padre, el modelo de paternidad perfecto es Dios. 27:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Entonces, nuevamente, habla David de aprender la santidad. Aquí implica algo que no estaba muy en la primera parte del Salmo, que dice protección de ejércitos de enemigos muy preparados. Ahora dice David, yo sé que tú me escuchas, aunque a veces no siento que me escuchas, pero sé que me escuchas. Te pido que me enseñes tu camino. ¿Cuál camino? La santidad. Un creyente le pregunta a Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo aprenda? Eso lo vemos en este Salmo y los que hemos pasado últimamente en la iglesia. David habla mucho de eso, enséñame tu camino. O sea, dime cómo eres tú. Dime cómo quieres que sea yo también. ¿En qué me quieres corregir? ¿En qué estoy mal? Porque si no me dejo corregir, entonces ya no soy un buen hijo. Ya no soy un buen siervo. Y dice, guíame por senda de rectitud. Entonces concluye ese camino de Dios con la senda de rectitud. Decimos, Dios es perfectamente recto y siempre nos quiere guiar por caminos de rectitud. Dios nunca quiere que andemos en caminos de pecado, en caminos de maldad, de perversidad. Que aprendamos la santidad. Entonces, en ese medio de la situación muy adversa de violencia que David vivía, decía, yo quiero aprender tu santidad. Enséñame tu camino. Es una gran lección también de este hombre de Dios, de este hombre que tenía pues el deseo de agradar a Dios en todo. Y dice, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y ahí implica otra vez la idea de los enemigos, porque cuando hay enemigos podemos reaccionar mal, podemos usar una violencia excesiva o innecesaria. Podemos ser injustos nosotros. Y David decía, guíame para ser así santo a causa de mis enemigos. Y usted recuerda que David fue tan justo con sus enemigos, que incluso a la casa de Saúl protegió a uno de los hijos de Saúl. Y bueno, no dejó de proteger a la familia de su amigo Jonatán. David decía, aún a mis enemigos, yo no quiero portarme con injusticia con ellos. Y uno de los hijos de la casa de Saúl estuvo comiendo en la mesa de David por muchos años. Usted ve esto en Samuel, Leyes y Crónicas. Entonces David no quería ser injusto, aunque sus enemigos eran injustos. En este caso Saúl fue enemigo, Jonatán nunca fue enemigo de David, pero dice, yo quiero proteger a esas personas y no ser injusto. 27:12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ahora, esto habla entonces de la descripción de la violencia que tienen sus enemigos. Dice David, no me entregues a la voluntad de los que son gente que me odia. Porque la gente que le odiaba tenía una voluntad, matarlo, acabar con él, humillarlo. En el caso de Absalón, su hijo, ¿no? Hijo de David. Y dice ahí, mis enemigos quieren humillarme, no me entregues a su voluntad. Entonces, un hombre que tenía esa habilidad militar, repetimos, no entendemos exactamente la edad en la que David escribió el Salmo, pero cuando David fue fuerte y no necesitaba esa protección, sin embargo, siempre la pidió. Pidió siempre la protección de Dios. Y ya en su vejez, cuando fue débil y cuando vienen las situaciones que todos tenemos en la vejez, bueno, David decía, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. No quiero estar en la voluntad de mis enemigos. Recordamos el censo que hizo David ya en su vejez, por el cual hubo una mortandad en Israel. Y decía, no quiero estar en las manos de hombres, porque son destructores. Yo quiero estar en las manos de Dios siempre. Si es injusto, como David pasó con Natán, que le amonestó, y en algunas ocasiones amonestaron a David, y él decía, yo quiero ser corregido. Yo quiero dejar mi injusticia, y aunque era rey, y aunque era un gran militar, se dejaba corregir. Dice, se han levantado contra mí testigos falsos. O sea, ahí habla de las personas que con mentira tratan de hacer daño. Y en el caso de David hubo varias ocasiones que hubo testigos falsos. En el caso de Saúl, pensaba que David le quería quitar el reino, aunque David nunca levantó ni siquiera una mano contra el rey Saúl. Y Saúl fue mentiroso. Decía que David le quería quitar el reino. Y hubo otros enemigos que decían mentira en contra de David. Y decía, son testigos falsos y los que respiran crueldad. Fíjese usted, testigos falsos con sus mentiras podían dañar a David. Podían ocasionar la muerte de David. Y dice, y los que respiran crueldad. O sea, gente muy cruel, muy mala. David los enfrentó. Gente mentirosa y gente mala. Hay esas dos situaciones que dañan a cualquier persona. 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veía la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es un versículo que habla de la victoria espiritual. Ya el penúltimo versículo, Salmo 27, dice una conclusión. Me hubiera acabado mi vida, hubiera desmayado, me hubiera
pues descalificado en la batalla, en la vida misma, estaría desmayado, dice allí, si no creyese que ve la bondad de Dios. O sea, David, en medio de todo el conflicto que vivió, que enfrentó por errores propios y por errores de otros, decía, en esta violencia que vivo, me hubiera ya acabado. Estaría desmayado si no creyese que ve la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, David no decayó porque sabía que Dios es bueno. Y aquí vemos un gran contraste de la enorme, la infinita bondad de Dios y la destructiva maldad de los hombres. David enfrentó esa actitud destructiva de hombres y no cayó, porque Dios no le permitió que cayera, pero Dios le sostuvo. Y David sabía que Dios es tan bueno que no va a permitir que hubiera esos testigos falsos, esos hombres crueles, malignos que se juntaron, todo lo que describe el Salmo 27, la violencia de militares, incluso ejércitos que estaban en contra de él. Y dice, me hubiera desmayado, hubiera dejado de estar en la batalla espiritual si no tuviera una convicción. Voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, voy a ver que Dios es bueno en mi vida terrenal. Porque en la vida eterna, una vez que morimos y empezamos la vida eterna, realmente veremos la bondad de Dios en toda su expresión. Pero aquí en la tierra, donde hay tanta maldad, tanta violencia, tanta mentira, decía David, yo estoy convencido de que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, o sea, aquí en la tierra. Aunque el rey Saúl fuera envidioso y mentiroso y destructivo, y aunque hubo enemigos y grandes militares y muchos tipos de personas que quisieron atacar a David por razones diversas, David dice, yo voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Cuál bondad? La de Dios. Qué bueno que un creyente sepa que Dios va a mostrar su carácter perfectamente bueno. Como decíamos, ajeno al mal, ajeno a lo destructivo, ese carácter de Dios se va a ver y nos trae fortaleza. David dice, gracias a que yo sé que voy a ver lo bueno que es Dios, aún aquí en la tierra, el tiempo que Dios me deje vivir, voy a ver cuán bueno es Dios. Y esa bondad me permitirá levantarme y no desmayar. El versículo 14 no es para David, ni siquiera para Dios, es para las demás personas. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí espera a Jehová. Y esa es una conclusión de contraste, porque no habla de Dios como protector, que es totalmente descrito a Dios como protector en el Salmo, o David como el que clama por protección, que pasa por situaciones de victoria y de derrota alternativas y que tiene una convicción final en que Dios es bueno, sino que ahora David habla a los lectores que puedan tener, o a los oyentes. Si este salmo se cantó, que es casi seguro, con el arpa, con instrumentos allí, como hacían los judíos, decía David a todos los demás, aguarda a Jehová. ¿Quién? Todos los que escuchen. Espera en Dios. Y luego esfuérzate, o sea, aplica fuerza a lo que estás haciendo. Aunque te sientas débil, te sientas enfermo o descalificado, sigue. Dios te da fuerza si tú puedes continuar. Y aliéntese tu corazón, o sea, que tengas aliento en lo profundo tuyo, ahí en la parte más profunda nuestra, que puede ser el corazón o el alma, como decíamos. Entonces, ahí en lo profundo de tu ser, aliéntate, Dios está contigo. Que tu corazón se aliente, ¿por qué? Porque vas a esperar en Jehová. Dice, sí espera a Jehová. Entonces, es un versículo que concluye el Salmo 27 de manera un poco inesperada. Pero David tiene una convicción en el corazón. Este rey, este militar, este hombre que tuvo una vida de altibajos, pero que finalmente se convertía y se arrepentía en el corazón, que respetaba la autoridad espiritual puesta sobre él, que se dejaba corregir. Este hombre llegó a decir a las demás personas, aguarden a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque David aguardó muchas veces y Dios le aguardó. Si usted lee igual, decimos los libros de Reyes, Crónicas y Samuel, Dios protegió a David en muchas ocasiones. De una manera increíble, de una manera sorprendente, Dios protegió a David. Entonces por eso dice, aguarda a Jehová. O sea, tienes que esperar. La palabra aguardar es así, esperar, una expectativa, pero de fe. No es así una inactividad, es una vida que puede estar activa, puede orar, puede luchar, puede defenderse, puede tratar de justificarse ante los mentirosos que a veces estaban ahí como testificando en contra de David, y decía, aguarda a Jehová. Y también esfuérzate, o sea, toma fuerza para seguir adelante. No te quedes debilitado, porque mucho de la batalla que tenemos en la vida terrenal nos debilita. Nos sentimos como sin esfuerzo para poder continuar, sin fuerza para continuar. Y dice ahí a David, esfuérzate. Es un consejo imperativo, esfuérzate.
Tienes que esforzarte. No te quedes ahí debilitado. No te quedes explicando tu derrota. No te quedes ahí como hablando de lo débil que te sientes. Toma fuerza. Esfuérzate, sigue adelante. Y luego aliéntese tu corazón. Habla entonces de una fuerza espiritual. Recordamos la palabra aliento aquí, ¿no? Que tengamos ese impulso en nuestro corazón para que sigas adelante. Esfuerzo y aliento. No es un esfuerzo así como de una cierta crueldad de alguien que nos deja. Dios no nos deja. Dice, esfuérzate porque Dios va a estar contigo. Y aliéntate. Ponte que haya aliento en tu corazón para que puedas continuar. Aliéntate en esto. Toma aliento en esto, ¿no? Dios está contigo. Puedes aguardar y te vas a esforzar, pero con un aliento. No derrotado, no sin esfuerzo, no totalmente abatido, porque a veces puede pasar que estemos así, por muchas circunstancias, pero tienes que levantarte. Y con ese sí, espera a Jehová. Entonces, nuevamente, es una orden imperativa allí de esperar. Aguardar y esperar es sinónimo, pero aquí nuevamente refuerza la idea. Aguarda, esfuérzate y toma aliento, porque Dios te puede alentar y te puede levantar y te puede dar fuerza, pero tú tienes que seguir esperando. O sea, no te apartes de Dios, no dejes de creer en Dios, no dejes de esforzarte en las cosas de Dios. Entonces tienes que esperar en esa confianza, en esa convicción de lo que Dios puede hacer. Ahora, la fortaleza de Dios aplicada a nosotros. Tenemos entonces siempre que estar clamando. La oración de un creyente tiene que ser continua. No puede ser una oración semanal o una oración eventual. Es una oración cotidiana. No sabemos si podemos orar en las madrugadas o en las mañanas o en las tardes o en las noches, a la hora que cada quien tenemos el hábito o el programa personal para orar, para clamar al Señor, pero siempre tenemos que clamar. Clama al Señor con intensidad y que tu corazón sepa que Dios está cerca. Hay una respuesta de Dios. Pero no dejes de clamar. La fortaleza viene por el clamor. Sin clamor no hay fortaleza. Entonces, así como David, siendo un rey, un hombre con tantas habilidades, finalmente tuvo que clamar y tuvo que esforzarse y tuvo que demostrar incluso súplica ante Dios, nosotros también tenemos que clamar y suplicar. Es parte de nuestra vida, es parte de lo que estamos nosotros experimentando. Y en lo profundo de su ser, decir, yo voy a buscar continuamente al Señor, es una acción. Voy a orar y actuar. Voy a orar y estar convencido. Voy a orar y buscar al Señor. Voy a orar y buscar continuamente al Señor con esa intensidad. Porque hay ocasiones en que tenemos pues bendición o fortaleza y parece fácil buscar al Señor. Parece incluso natural. Pero hay ocasiones en que sentimos debilidad. Caemos incluso en pecado, como David cayó en pecado en varias ocasiones y tenemos que ser restaurados. O hay una enemistad tan grande como Saúl y como Absalón, otros grandes enemigos formidables que se enfrentan, que tratan de dañar. Imagínense, a David lo atacó el rey y lo atacó el propio hijo biológico de David. Entonces, son dolores muy intensos, sin embargo, David aprendió a buscar continuamente. No hay ningún justificante para dejar de buscar al Señor, pase lo que pase. Y mostrar solicitud cuando oramos, ser insistentes con Dios, con humildad y con reconocimiento. David insistió de esa manera, ¿no? Como decía, no escondas tu rostro, no me apartes con ira. Imagínese usted, un hombre que se dejaba corregir por Dios, que dice en muchas ocasiones que era conforme el corazón de Dios, un hombre que se arrepentía y que se apartaba del pecado, tuvo que ser insistente. Entonces nosotros también tenemos que ser insistentes. Cada hombre o cada mujer en Cristo tenemos que insistir en la oración. Tenemos que ser insistentes. Yo insisto en oración, voy a orar y seguir orando intensamente hasta ver la respuesta del Señor. Y de esa manera no voy a decaer. Y también decía, no quites a David tu siervo. O sea, David se reconoce como un siervo de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. No estoy para ordenar, no soy especial en ningún sentido, soy un simple siervo. Soy un esclavo de Cristo. Entonces voy a ser insistente, no caer en soberbias, no pensar que tengo así como algún argumento para obligar a Dios a nada. No, sencillamente con la gran humildad que mostró David, nosotros la mostramos para ser insistentes en la oración. Y con una convicción, aun si nuestros padres nos llegaran a abandonar, que decíamos es una metáfora de una circunstancia que no pasó. Decimos, pues no es posible, ¿verdad? No es posible que el papá y la mamá nos abandonen. Pero dice ahí, aunque mi padre y mi madre me abandonarán, Dios nos va a recibir. Entonces, recordemos que aunque haya así como un desapego, haya soledad, haya tristeza, haya situaciones, personas importantes que no están con nosotros o que nos llegan a abandonar, porque todos tenemos historias muy distintas en cuanto a personas cercanas que por muchas situaciones se han separado de nosotros. Dice David, con todo Dios me va a recoger siempre.
No importa cuál sea la razón porque la cual las personas que más quiero o que más me deben de querer se apartan de mí, pero si esto llegara a pasar, de todos modos, yo voy a confiar en que Dios me recibe. Y muchos tenemos testimonios así incontables de cómo Dios ha levantado hombres y mujeres de todas las edades que de alguna manera se sentían como abandonados, como solos, y Dios les levantó. ¿El camino cuál es? El deseo de aprender. Voy a tener el camino de aprender la justicia de Dios. En esa petición que David hacía, muéstrame tu camino de justicia. O sea, así de desesperado, de abandonado, de debilitado por los enemigos que eran muy grandes, David decía, yo quiero aprender a andar en santidad. Entonces nosotros también tenemos que aprender. Usted como creyente tiene que aprender a andar en santidad. Cada uno de nosotros tenemos que decirle al Señor, enséñame a andar en santidad. No me creo tan justo como para decir que siempre he estado bien. No me creo tan justo como para pensar que nadie me tiene que corregir o que ya no tengo que preguntarle a Dios. Y a quien directamente le preguntemos es al Señor, ¿en qué me quieres corregir? ¿En qué estoy mal delante de ti? Es una gran lección. Porque hay creyentes que ya no se dejan corregir por personas, pero tampoco por Dios. Entonces eso es dramático. Sin embargo, un buen creyente se deja corregir por Dios y por las personas puestas por Él, en el sentido pastoral o eclesiástico o espiritual o familiar, que todos tenemos ahí autoridades. Y dice entonces, Señor, yo quiero ser corregido para andar en justicia. Nosotros también tenemos que decirle esto, Señor, ayúdame a entender que necesito ser corregido. Y una gran lección que encontramos en el Salmo 27 es que nuestra petición sea la protección de enemigos que tienen mentira y destrucción. Quizá David lo enfrentó en el contexto del odio y los celos de Saúl, del resentimiento de Absalón, hijo de David, y de las personas que hubo enemistad por guerras y situaciones pues, políticas o militares, pero todos nosotros también tenemos muchos enemigos. Cada día vemos personas violentas, vemos personas que odian, que son muy crueles para lastimar, para asesinar, para acabar con la vida de otros. Y nosotros entendemos que es exactamente la violencia que enfrentó David en su momento. Nuestro contexto es esta situación social que enfrentamos. Vamos a salir protegiéndonos, cuidándonos, tratando de no provocar la ira de nadie. Pero finalmente conocemos que la protección de Dios nos va a dar la base para seguir adelante. Y recordar que es mentira y destrucción, o sea, que nunca sea por maldad personal, que nunca sea porque nosotros hemos fallado, porque seamos injustos, porque provoquemos la ira de la gente, que siempre sean mentiras, mentira y destrucción. La mentira es tratar de desacreditar, es tratar de quitar el valor a alguien, tratar de dañar a alguien a quien ya no se le tiene afecto, y sin embargo la mentira, la única manera de enfrentarla es con la verdad. Que siempre andemos en la verdad, con toda justicia, y si alguien miente en contra de nosotros en cualquier lugar, sea en nuestra familia, sea en el contexto de iglesia, cuando se pudiera reunir, en el contexto del trabajo, la escuela o cualquier lugar en el que estemos, que siempre podamos seguir adelante con un testimonio de verdad. Un testimonio de verdad destruye la mentira siempre. La fortaleza que David decía es para nosotros la misma. No vamos a desmayar porque veremos la bondad de Dios aquí en la vida terrenal. Siempre hacemos alusión a la vida eterna. Sabemos que en la vida eterna el Señor nos va a bendecir tanto con su misericordia, nos va a bendecir tanto con su amor, con su protección, con la comunión perfecta que tendremos con Él, pero también aquí en la vida terrenal, mientras Dios permita que estemos con vida, vamos a ver la bondad de Dios. En cada día en nuestra vida terrenal decir, estoy viendo la misericordia de Dios. No voy a desmayar porque sé que Dios es perfectamente bueno. Y en esa bondad inmensa, en esa bondad indescriptible, voy a caminar confiando. Voy a caminar confiando en que el Señor me va a hacer ver esa misericordia en los días de la vida que yo pueda tener. Que el día que me llame a su presencia sea con misericordia. Esperamos que en el proceso tan doloroso de la muerte Dios nos bendiga aún hasta ese momento y oramos por esto para nuestros amados hermanos en Cristo y nuestra familia, pero mientras vivamos aún cada día aquí, en la situación personal que tenemos nosotros, podamos decirle, Señor, cada día que tengo en vida terrenal, yo voy a ver tu bondad. Dios muestra su bondad cada día de nuestras vidas. No es una bondad eventual, no es una bondad para un día especial. Todos los días de la vida terrenal vemos la bondad de Dios. Que podamos compartir el consejo final del versículo 14, donde David decía, sí, espera a Jehová, aliéntese tu corazón y esfuérzate. Nosotros también tenemos que seguir adelante porque estamos confiando en que el Señor está con nosotros. Esperamos con fe, no esperamos de manera pasiva,
No esperamos de una manera derrotada, sino esperamos con fe. Nos levantamos, hay ocasiones en que nos sentimos derrotados, débiles, enfermos, con pérdidas muy grandes. Sin embargo, estamos confiando en la misericordia de Dios. Dios nos va a bendecir y vamos a esperar en Él. Entonces, esa expectativa, esa idea de estar esperando la bendición de Dios es la conducta correcta que podemos aprender. David la practicó mucho en su vida tan azarosa, situaciones que tuvo por pecado personal, por pecado de la gente que le rodeaba, por la violencia que le venía a causa de lo militar y del reino terrenal. Decía, bueno, yo sigo adelante porque espero en Dios. Nosotros también podemos decir esto y que podamos también compartirlo con otros, porque ese versículo 14 es universal. Decíamos, es inesperado, porque no se refiere ni a Dios ni a David. Se refiere a la gente que iba a escuchar el Salmo por canto y que 2000 años después de iniciada la iglesia, 3000 años y poco más de 3100 años después de que David lo escribió, hay un grupo que leemos y decimos y cantamos, voy a seguir confiando en Dios, voy a esperar en el Señor y mi corazón tiene fuerza y aliento. No voy a vivir una fe derrotada, una fe así debilitada, quiero una fe con la fortaleza que solamente Dios me puede dar. Y que entendamos ese proceso en la vida de cada uno. Nuestros niños, jóvenes, adolescentes, adultos, todos necesitamos una fortaleza para seguir adelante con la gracia del Señor. Pues son entonces dos declaraciones de David, Salmo 27, respecto a la luz y salvación, protección y fortaleza. Queremos hacer una oración, hermanos, por toda la iglesia, por nuestros hermanos, por nuestros amados, y pues que la palabra de Dios nos siga consolando, que la palabra de Dios nos siga sustentando, porque sabemos que son situaciones complicadísimas las que estamos viviendo, pero con Dios y con su gracia podemos seguir adelante. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por Salmo 27, estos 14 versículos que nos hablan de luz y salvación. Entendemos que tú eres la luz para nosotros, Señor, quien nos ilumina, quien nos da un sentimiento de certidumbre, un sentimiento de discernir lo que está pasando alrededor, un sentimiento de protección porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por este gran siervo, David, que como decimos, tuvo grandes habilidades, grandes aciertos y cometió también grandes pecados. Quizás representa en mucho lo que todos somos, pero en Cristo te pedimos que nos bendigas para que sigamos adelante, Señor. Que tengamos la protección y fortaleza para seguir cada día en nuestra vida, enfrentando situaciones tan difíciles, pudiendo adorarte con nuestro corazón. Todas las lecciones que aprendemos de David respecto a lo bueno que hizo como militar, como rey, como hombre de Dios, son situaciones que están plasmadas en salmos. La confianza, el enfocarse en Dios, el no estar acumulando resentimientos, ni odios, ni mentiras, acumular bendición siempre en el corazón, es una lección que tenemos nosotros. Pero hoy también queremos aprender en nuestro contexto personal para que podamos seguir adelante. Y clamamos delante de ti por toda la gente que amamos, Señor. Sabemos que estamos viviendo situaciones tan difíciles. Cada día escuchamos, lamentablemente, de personas que son llamadas a tu presencia a causa de esta enfermedad. Te pedimos que tú bendigas y consueles a las familias, Señor, y a los millones en el mundo también. Lamentablemente que muchos no conocen tu palabra, te pedimos que haya bendición, que la salvación llegue a las familias, que llegue el consuelo, que llegue la fortaleza, pero también quienes hoy están internados, quienes hoy están en una situación de riesgo, quizás hasta intubados, te pedimos que bendigas, que levantes, que protejas, Señor, y que cada persona enferma sea un testimonio. Especialmente a los que conocemos tu palabra y los que han escuchado tu palabra, que el reto de vivir con esta situación tan complicada que tenemos sea con fe en Cristo. Y también nuestros hermanos que están en una etapa crítica de la enfermedad, te pedimos que los bendigas, que los sustentes, que los levantes, Señor, que haya un milagro en su cuerpo, que haya un milagro de sustento, así ese milagro de vida, que todavía podemos ver tu misericordia en el momento terrenal que estamos viviendo. Y te pedimos que tu nombre sea glorificado en todo, porque tú eres bueno, Señor. Clamamos delante de ti por nuestro país y por las naciones. Te pedimos que sea tu misericordia la que se manifieste. Así que como David vio la cuestión política, vio la situación espiritual y personal, nosotros también tengamos la misma línea de ver la situación política y mundial como una gran necesidad. La gente necesita la palabra de Dios. Pero también en lo espiritual que podamos ser agentes de bendición, como David en el versículo 14 que decía, esfuérzate y aliéntate. Sigue adelante, también nosotros lo hagamos con la gente que nos rodea. Con la fe en Cristo podemos seguir adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les enviamos un abrazo a todos. Gracias.